y saludo este día a Alejandro García Medina, que es economista y comentarista en Poder Informativo por videollamada. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días y buenos días igual a todo tu auditorio. Pues bueno, el día de hoy quiero hablar un poco acerca de la política económica, no solo de este gobierno, sino en sí, en general, la política económica en todo el mundo. Y esto me interesa mucho platicarlo porque he estado escuchando dos líneas discursivas, que a mi parecer, y ahorita lo vamos a ver más a profundidad, demuestran una profunda ignorancia. Y estas dos líneas discursivas, por ejemplo, por un lado, la plática sobre que si el Banco de México está perdiendo autonomía y el ligar la inflación a un asunto de responsabilidad del gobierno federal, demuestran mucha ignorancia sobre lo que es la política económica y sobre cómo funciona la economía en su conjunto. Y esto no sería, digamos que, preocupante si este tipo de líneas discursivas no fueran incluso enarboladas tanto por actores que en su momento gobernaron y tuvieron la palanca de la política económica, y entonces eso nos deja solamente dos escenarios: o no conocen de la política económica en sí, lo cual es aterrador, y por otro lado, o se quiere deliberadamente pues engañar a la población a través obviamente de esa ignorancia. Entonces, para los ciudadanos que nos escuchan el día de hoy, pues para evitar, digamos, que nos puedan engañar y entonces saber qué es la política económica, y por otro lado, pues también para este tipo de actores, pues para que conozcan también un poco más de cómo funciona la economía en su conjunto. La política económica tiene tres grandes rubros, ¿no? Por un lado, la parte de política fiscal, que es la que mayormente conocemos todos los ciudadanos. Por otra parte, lo que es la política monetaria, que eso ahí hay un profundo desconocimiento. Y por otra parte, la política de desarrollo. La política fiscal está a cargo 100% del gobierno federal, ¿no? Esta política fiscal, ¿qué significa? Pues básicamente la podemos resumir en el presupuesto de ingresos y egresos de la federación que se presenta cada año. Esto tiene que ver en el lado de los ingresos con los impuestos, cuántos impuestos se van a recaudar, tiene que ver con la deuda y tiene que ver también con los ingresos extraordinarios, como por ejemplo los ingresos que se obtienen por parte de Pemex. Por otro lado, en la parte de los egresos, pues tiene que ver con el gasto, cómo se usa ese dinero que ya se recaudó, que ya ingresó, cómo se va a usar ese dinero con el gasto social, gasto en inversión pública, gasto corriente. Y por otro lado, o sea, esa es la parte, digamos, de la política fiscal, lo que tiene que ver con el gobierno federal. La política monetaria, ¿qué significa la política monetaria? La política monetaria significa cuánto dinero hay en la economía y cuál es su precio, el precio de ese dinero, ¿no? Y eso está a cargo de una institución que se llama el Banco de México. Esa institución es la que está a cargo de la política monetaria, y en ese sentido, esa es la institución responsable del control de la inflación y es responsable también del control de la apreciación y depreciación de nuestra moneda. De hecho, lo tiene ahí en su mandato, porque su mandato es mantener el poder adquisitivo que tiene el peso. Ahora, ¿esto cómo lo hace? Esto lo hace a través de la manipulación, subir o bajar la tasa de interés. Actualmente estamos viendo que han estado subiendo la tasa de interés, y también están a cargo de imprimir dinero, básicamente, que es regular la cantidad de dinero que hay o no en la economía. De esa forma, el Banco de México controla pues lo que es la inflación, o impacta en la inflación, e impacta también en la apreciación y depreciación del peso. Por otro lado, y una de las partes, digamos que en economía un poco menos estudiadas, pero muy, muy, muy importantes, son lo que se denomina políticas de desarrollo, que tiene que ver con las condiciones para que la gente decida invertir o decida trabajar. En ese sentido, esta parte, pues se le, digamos que los responsables son el gobierno federal, el poder judicial, el poder legislativo, a través de tener un buen estado de derecho, unos derechos de propiedad efectivos, tribunales para dirimir los conflictos entre las partes, entre los empresarios, entre los trabajadores, entre todas las poblaciones. Básicamente, esta parte de la política de desarrollo tiene que ver con las instituciones. Ahí es donde está el crecimiento
de largo plazo de un país. Los otros dos, la política fiscal y la política monetaria, no se impactan sí en el crecimiento, pero en el crecimiento de corto plazo. Entonces, en este sentido, para que una economía crezca en el corto y en el largo plazo y para que haya desarrollo económico, se necesita tener alineados y coordinados estos tres rubros que hemos platicado: la política fiscal, la política monetaria y las políticas de desarrollo. Deben de, coloquialmente, por decirlo coloquialmente, deben de jalar parejo, deben de estar coordinadas. Si uno de esos rubros jala en una dirección opuesta, entonces es básicamente como querer avanzar tu vehículo con el freno de manos puesto, pues lo que vas a hacer es que no vas a avanzar muy rápido y además vas a destruir el motor, ¿no? Eso pasa exactamente con la política económica. Entonces, por lo tanto, más que hablar de autonomía, que es súper importante la autonomía, mantener la autonomía del Banco de México, hay que hablar de coordinación. El Banco de México debe estar coordinado con el gobierno federal, con la política fiscal, para entonces poder desarrollar económicamente al país. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los tipos de coordinación entre ambos entes, ¿no? Por un lado, tenemos lo que se llama política monetaria y fiscal expansiva o políticas económicas expansivas, que tienen que ver con bajar impuestos, aumentar la deuda, es decir, endeudar al país más, disminuir la tasa de interés y aumentar el dinero que hay en la economía, es decir, imprimir más dinero. Cuando los gobiernos se coordinan y hacen este tipo de políticas en conjunto y coordinadas, tenemos que hay un mayor crecimiento económico en el corto plazo. Pero como todo viene con un costo, también tenemos crecimiento económico, pero estas políticas en su conjunto nos producen mayor inflación, ¿no? Entonces tenemos mucho crecimiento económico que se puede ver borrado por la inflación y entonces en realidad tenemos el poder adquisitivo se mantiene igual o incluso en ciertos grados puede llegar a decrecer. Esto es en la política monetaria expansiva. Cuando tenemos políticas monetarias y fiscales restrictivas, coordinados el Banco de México con el gobierno federal, lo que tenemos es algo muy parecido a lo que estamos viendo, que es más recaudación de impuestos, menos deuda pública, una tasa de interés más alta y menos dinero. El dinero en la economía mexicana, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Japón y Europa, el dinero no ha crecido, se ha mantenido nuestra base, la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, en ese sentido, hoy estamos inmersos en una política monetaria y fiscal restrictiva. ¿Qué sucede con este tipo de políticas públicas? Pues que tenemos un menor crecimiento económico y entonces ahorita lo estamos viendo que ya no se va a llegar al 6%, sino se va a llegar a un crecimiento económico por debajo de eso, como por alrededor del 5.7%, tenemos un menor crecimiento y también se estima que tengamos crecimientos moderados en los siguientes años. Pero con este tipo de políticas lo que se logra es mantener a raya la inflación y fortalecer a la moneda, en este caso al peso mexicano, porque de esta forma el dinero es más escaso, su precio aumenta y entonces se defiende mejor ante los cambios que hubieran en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos y lo que sí podemos analizar con los datos que tenemos actualmente es que el gobierno mexicano actualmente, entre el gobierno federal y el Banco de México, están siguiendo un marco de políticas monetarias y fiscales restrictivas con el cual se va a tener un menor crecimiento, pero también se va a controlar o a buscar preservar la inflación, que no se salga de control. En ese sentido, lo único que nos deja para poder tener un crecimiento económico en México en el largo plazo son las políticas de desarrollo y en ese sentido tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Es muy importante que se preserve, que se fortalezca el Estado de Derecho en México, es decir, que se den las condiciones para que las personas puedan buscar nuevas opciones de trabajo, para que puedan invertir y se sientan seguros tanto en su trabajo como en la inversión que realicen. Eso se da a través de leyes claras y a través de que no haya impunidad.
Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con este nuevo documental que está saliendo de Duda Razonable, que tiene que ver justamente con la impunidad y con la aplicación de la justicia. Eso es importante para el crecimiento económico, y también es importante que no haya gastos superfluos, es decir, que haya austeridad en el gasto y que haya un gasto inteligente, es decir, que el poco dinero que tengamos lo podamos gastar de una forma que nos produzca más y más dinero. Entonces, en ese sentido, recordando, para hacer ya mucho énfasis en esto, es la inflación es responsabilidad del Banco de México, la depreciación del peso es responsabilidad del Banco de México, la recaudación de impuestos y el usar ese dinero de forma inteligente es responsabilidad del gobierno federal, y de parte de la Cámara de Diputados y de la parte del Poder Judicial y también del gobierno federal es responsabilidad que tengamos un Estado de Derecho que permita la inversión y permita que la gente viva de una forma cordial, sana, y que puedan dirimir cualquier conflicto que tengan, y de esa forma es como se detona el crecimiento y el desarrollo, no solo en México, en cualquier nación del mundo, porque así es como funciona la economía. Ese sería mi comentario del día de hoy.